Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Estamos en un convento maravilloso en una población en Colombia que se llama La Ceja. Estamos acogidos por los hermanos hospitalarios de San Juan de la Cruz, que su misión, su carisma, pues es tener clínicas, hospitales, y atienden por la caridad de una manera muy hermosa y es bien bonita esta comunidad, ¿no es cierto? San Juan de Dios. San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. ¿O San Juan de Dios? San Juan de Dios, San Juan de Dios. Ay, qué pena que no me escuchen, me equivoqué. San Juan de Dios, San Juan de Dios. Ay, qué vergüenza. Pero bueno, vamos a empezar entonces este momento invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque tú siempre traes algo maravilloso para nuestras vidas. Siempre sabes lo que necesitamos, Papito Dios del cielo. Siempre estás allí dándonos algo maravilloso en nuestras vidas. Por eso en este momento te entregamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, porque sé que la palabra que tú nos vas a dar hoy es una palabra viva y eficaz, porque todos los días son una enseñanza maravillosa, una enseñanza espectacular para nuestras vidas. Y sé que tú tienes un propósito maravilloso. Por eso hoy disponemos todo lo que somos para que tú nos nutras con tu amor, nos des esa palabra viva y podamos cada vez más crecer en el reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Gracias, Padre, por ese amor, esa misericordia que tienes para con nosotros, por esa bondad, ese cariño, ese amor que no logramos dimensionarlo. Pero quisiéramos que ese amor que tú nos tienes también, pudiéramos también sentirlo, abrazarlo en nuestro corazón para poder saludar también a nuestros hermanos, porque sí que cuesta ser misericordiosos. Por eso, Papito Dios, que aprendamos a morir a nuestras pasiones, a nuestras tendencias pecaminosas y poder estar siempre en ti. Gracias, Padre, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amor, cuéntame pues qué palabra tenemos para el día de hoy. Vamos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Jesús contestó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que ese cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El que se humilla será engrandecido. A veces uno no entiende por qué las situaciones que se dan, ante un problema, alguna situación, uno puede tomar 2 caminos, ¿sí? Uno puede hacerse sentir su valor, a defenderse, querer hacer valer sus derechos, ¿sí? Y la otra, simplemente callar y, dejar que el tiempo lo diga, así tú estés muy lastimado, muy herido. Son 2 caminos bien interesantes que la gente prefiere escoger el primero. No, es que me vieron la cara,
No, yo tengo que defenderme. Yo no soy ninguna bobita o una tontica. Entonces voy a defenderme. Y entonces hace las cosas a su estilo, ¿sí? Como considera. Y no se da cuenta que a veces esa situación lleva a problemas mayores. De alguna manera es lo que está haciendo aquí el fariseo. El fariseo está aquí como diciendo, no, yo sí puedo, yo sé hacer las cosas muy bien. Yo hago lo que la iglesia me envía a hacer. Bueno, en fin. Y pues de acuerdo con eso, la pregunta que uno hace es ¿qué tiene que decirle al Señor? Si se supone Dios se entera de todo, ¿no? Él sabe todo lo que somos, entonces irle a justificar que Él es excelente persona, que Él no necesita de nada, que todo está muy bien, que todo lo tiene bajo control, pues eso no es lo que Dios espera de nosotros. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros que nosotros podamos reconocer nuestra debilidad. Porque si nosotros reconocemos nuestra debilidad, en ese momento Él sí puede entrar a ayudarnos. Es en ese momento en que Él como que dice, oh, mi hijo está en dificultad, venga, lo voy a defender, ¿sí? Porque eso es lo que sucede. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestros hijos pequeños y resulta que nuestro hijo se cayó, se golpeó, pues uno corre a defenderlo, ¿cierto? A ayudarlo, a auxiliarle. Pero no lo va a dejar ahí tirado, no lo va a dejar que le pase algo peor. No, uno corre a auxiliarlo. Pero si ese niño dijera, no, se levanta, se sacude y dice, no me pasó nada, estoy muy bien, tal cosa, ¿tú qué haces? Pues nada, dejas que se levante, se sacude y todo está muy bien y no va a ayudar en nada mayor cosa. Entonces, aquí de alguna manera está el Señor mirando hasta donde yo soy capaz de reconocer mis debilidades, mis dificultades, mis problemas, que me equivoco. Porque eso es lo que el Señor me está diciendo, si realmente reconozco que me equivoco, si realmente reconozco que soy pequeño en esta inmensidad, ante su grandeza, ante su poderío, en fin, hay muchas cosas que el Señor me está diciendo o sea, ¿cuál es mi actitud frente a la vida? Mi actitud frente a lo que vivo, mi actitud frente a lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi actitud? O sea, tú puedes escoger, por ejemplo, si tú tienes una dificultad, una diferencia con tu esposo y, bueno, tu esposo te dice, no sé, algo como alguna cosa que te moleste, que te duela. Y entonces tú puedes hacer o te acusa de algo que posiblemente no hayas hecho. Tú puedes asumir el rol de la pelea para desquitarte, para que o sea, tu esposo te respete, para que te crea. O sea, tú estás allí en esa discusión, ¿sí? Y lo que va a suceder es que posiblemente van a haber más problemas. Porque si el esposo está convencido que tú te metiste en dificultades o no hiciste algo, pues al tú entrar a contrariarlo, a llevarle la contraria, pues entonces él se va a molestar más. Pero si tú simplemente asumes la situación de quedarte callado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, en ese momento tu esposo se desahogará, te dirá muchas cosas y demás, pero si tú estás callada y en vez de estar buscando la dificultad o la justificación de tu acto, te pones en las manos del Señor, el Señor es el que va a venir a defenderte y va a mostrarle a Él su equivocación. Si tú hiciste las cosas bien, va a mostrar la equivocación. Si tú hiciste las cosas mal, y te arrepientes, el Señor en su momento
hará las cosas para que se solucionen los problemas, pero uno tiene que aprender a confiar en el Señor. Uno tiene que aprender a reconocer su pequeñez, su debilidad y buscar que sea Dios el que organice las cosas. Es impresionante, ¿verdad? Esos dos caminos como tú hablas, porque uno considera que a veces uno tiene asegurado las cosas que porque es muy rezandero, que porque uno tiene hábitos aparentemente no espirituales sino muy religiosos, muy dados desde la parte del legalismo, y no nos centramos en que la espiritualidad es lo fundamental. Y la espiritualidad tiene algo particular, porque aquí me muestra dos personas, dos caminos, ¿no? La espiritualidad y el legalismo, la religiosidad como tal. ¿Y en cuál de los dos caminos nosotros preferimos? El legalismo o la religiosidad como tal es simplemente hacer lo que manda la iglesia, manda de pronto el grupo, pero en el fondo hay un vacío tremendo, porque se hace en función de los demás o en función del egoísmo, no de los demás, sino en lo que me miren los demás y mostrarme ante los demás, y porque en el fondo es un egoísmo, una vanagloria, una soberbia. Y siempre ese camino del legalismo y la religiosidad hace que nosotros seamos faltos de misericordia y estemos siempre juzgando a los demás. Y en nuestra casa perfectamente se da eso, ¿sí? Si no estamos realmente cuidadosos de vigilar nuestro corazón, porque cuando uno está muy vigilante en nuestro corazón, uno puede llegar a ser como esa segunda persona, ese segundo camino, honesto con nosotros mismos, así seamos más pecadores que los pecadores. Si tú lees el Salmo 50, dice, perdóname, Señor, porque el Salmo 50 fue escrito en el dolor más grande de David, porque David reconoce su error, reconoce su dolor al haber engañado a Urías, más a Dios, haber engañado a nuestro Padre Dios a través de Urías, que le quita la vida, y dice, mis pecados son más rojos que la grana. Sí, pero perdóname, Señor. Y él se reconoce pecador. Y es impresionante cómo Dios, mi Padre Dios, aquí da una promesa linda. La promesa es que si tú reconoces tu pecado, que si tú reconoces lo que hay en tu corazón, Él dice, ese hombre volvió a su casa siendo justo, a pesar de ser uno de los cobradores de los romanos, cobradores de impuestos. Y fíjate cómo nosotros, de una u otra forma, cuando vamos a orar, más que estar diciéndole, Padre, si te das cuenta cómo yo oro, porque mi esposa oraba de esa manera, cómo yo te busco, cómo yo estoy pendiente de tu horas, de estar buscando de ti, y mira Rafa cómo no, mira él cómo no se comporta de acuerdo a lo que tú dices. Yo hago sacrificios, Señor, por favor, dame el regalo que yo te pido, porque mi esposo está en el mundo y yo estoy buscándote a ti. Y generalmente siempre se cae en ese error, ¿no es cierto, Moni? Estar en esas comparaciones, cuando realmente lo que el Señor busca es que nosotros reconozcamos nuestro error. Cuando mi esposa cambia su manera de orar, mira dónde me tiene ya, aquí predicando, ahí, detrás de ella, sí. No de mí, no de Dios. No de Dios. Fíjate, ¿por qué? Porque el Señor realmente se da su premio. Cuando uno es muy justo en su clamor, cuando uno es muy justo en su oración, cuando uno habla desde el corazón y reconoce su dificultad, reconoce su dolor, reconoce su pecado, porque Él, siendo un cobrador de impuestos, fíjate cómo es de lindo el Señor que pone dos personas antagónicas, opuestas. Una persona que conoce la ley, una persona que conoce la palabra, una persona que se la sabe de memoria, y un cobrador de impuestos que conoce solamente cobrar impuestos, vivir una vida de lujuria, una vida de placer, ¿sí? Una vida de suntuosidad, pero reconoce su error y compara a dos personas. Entonces, ¿cómo es de prudente que debemos tener la prudencia en no caer en ese legalismo, en esa religiosidad que es una falsa espiritualidad,
porque así no digamos que somos los re católicos y que católico me moriré y que católico yo nací, que me siento orgulloso y que saco el pecho por ser católico, pero de mi comportamiento nada que decir, porque no somos misericordiosos. El ser misericordioso hace que uno se compadezca de las personas, que uno sea capaz de dar una milla más por el otro, de hacer algo más por el otro, más que por nosotros mismos. Y recordamos una frase de nuestra comunidad, de los sacerdotes de nuestra comunidad, de los terciarios capuchinos, que plantean que es mejor uno desgastarse por los demás que oxidarse por uno mismo. Hermosa esa frase, mi amor. Sí, así es. Pero mire que tú estabas hablando, Rafa, y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Sí sé por qué. Es que no sé por qué. Veía como el matrimonio de alguna manera está establecido por dos personas totalmente diferentes, así como en este pasaje. Yo era el bonito de la mala, el bueno y el malo. Exacto, el bueno y el malo. Y está esa persona, curiosamente, que precisamente se siente el grande, el poderoso, el conocedor, y está la otra persona que se supone la humilde, o sea, la persona que reconoce que comete errores y demás. Así pasa en el matrimonio, ojo. Así pasa en el matrimonio. Generalmente son dos personas totalmente diferentes las que se casan. No son personas iguales. Y es muy factible que una se comporte como el fariseo y el otro como el cobrador de impuestos. Es muy factible que sea eso. Pero si nos damos cuenta, ¿quién está mirando la escena? ¿Quién está mirando este cuadro? ¿Sí? Es nuestro Señor. El Señor está observando lo que está pasando dentro de nuestro hogar. El Señor está siendo consciente de cuáles son tus actitudes. Si tú eres el que se funciona como fariseo, el Señor está dándose cuenta. Por más de que tú le digas que tú eres una excelente persona, el Señor sabe cómo estás reaccionando, porque aquí en este pasaje él lo dice, o sea, el que salió justificado no fue el que se justificó, ¿sí? Sino que el Señor se va a dar cuenta. O sea, tú puedes decir, no, es que mi pareja es esto, es aquello y lo demás allá, y en cambio mírame a mí, yo sufriendo y esto y aquello. Si tú, siendo supuestamente la persona que sufre, dice, no, pero es que yo mire cómo estoy yo y míralo a él es el mal, él es el que una cosa, el que la otra, ¿cierto? Uno cree que porque uno está disque orando y diciendo, no, es que yo soy la persona, la víctima, el objeto del maltrato de mi pareja, etcétera, etcétera. La verdad es, sí, o sea, por más de que llores, tú estás comportándote como el fariseo. Estás actuando como fariseo. No es que es el otro el que está fallando. Yo no, ese es el fariseo. Y a lo mejor tú estabas pensando que tú eras el cobrador de impuestos, ¿no? Cuando tú estabas juzgando a tu pareja, cuando tú estabas diciendo que esa persona era la que estaba cometiendo errores, tú estabas reaccionando como fariseo y posiblemente te estás sorprendiendo en este momento. Pero cuando yo quiero justificarme a mí, es porque yo soy la fariseo. Y mientras que la otra persona que posiblemente, volví a embarrarla, decimos acá, volví a hacer cosas que no debía, etcétera, posiblemente está comportándose como el cobrador de impuestos. Entonces, en ese caso, y por más de que tú quieras que se supone, él se está condenando, se supone, terminas tú haciendo las cosas súper mal. Eso es una realidad. O sea, es difícil uno llegar a querer aceptar eso. Pero solo el día que tú no te resistas, solo el día que tú de verdad empieces a mirarte, a mirar tus errores, es cuando el Señor podrá entrar a justificarte a ti. Y no simplemente, no, es que yo cometí esto, pero porque la otra persona,
tampoco es así. Simplemente sí, cometí este error. Sí, no supe reaccionar y mi acción fue incorrecta. O sea, cuando yo no justifico mi actuar, porque aquí lo está mostrando claramente. El fariseo se está justificando y comparándose. Y ahí es donde uno no se da cuenta de todos los errores que uno está cometiendo. Entonces, este pasaje, aunque parecieran dos personas totalmente diferentes, la verdad, así es como sucede en el matrimonio. O me vas a decir que cuando tú vas a la iglesia con tu pareja, ¿cierto? Y tú en tu cabeza, ay, Señor, que Él se arrepienta, que Él se mire, que Él yo no sé qué, que Él yo no sé cuántas, y estás pendiente de la otra persona. Pero ahí tú estás fallando, porque posiblemente, como no estamos en la cabeza de la otra persona, es en el momento en que posiblemente la otra persona esté concentrada en lo que Dios está diciendo o esté concentrada, uy, Señor, o sea, no estoy haciendo las cosas bien, no estoy cometiendo este error. Como no sabemos qué hay en la otra cabeza, pues nosotros sí estamos exponiéndonos a que en ese momento el Señor no nos justifique. Y si es así, nos tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos dice que si tú vas a llevar una ofrenda al altar, primero tienes que reconciliarte con tu hermano para después recibir la ofrenda. Eso fue lo que le pasó a Caín. Caín, al Señor le dijo, o sea, que él sanara su corazón frente a como esa envidia que le tenía a Abel, pero él no hizo nada, ¿sí? Él no se quitó el malestar que le tenía a Abel. ¿Y qué sucedió? Sí, listo, él llevó la ofrenda. ¿Qué pasó? La ofrenda no fue agradable. Y eso para Caín fue su desastre, porque se llenó de mayor ira, de mayor problema, de mayor malestar, y terminó haciendo la locura de matar a su hermano. De alguna forma aquí el Señor nos está advirtiendo, cuando tú haces eso, cuando tú llevas una ofrenda al altar y desafortunadamente tú no te has puesto a paces, realmente a paces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a tener dificultades mayores, tendrás dificultades mayores. O me vas a decir, porque pues yo te lo estoy diciendo con justa causa porque yo lo viví. Yo decía, no, es que era mi esposo está haciendo esto y esto así, y yo, pobrecita de mí, yo aquí sufriendo y todo el asunto. ¿Y qué sucedía? Como yo no me ponía paces con mi esposo, ¡ay, Dios santo! Después el problema era muchísimo más grande. Ay, pero ¿por qué, Señor? Ahí viene, ay. Pero resultó que tú cuando fuiste al altar a ofrecer una ofrenda, pues tú lo hiciste de manera incorrecta porque no había solucionado el problema con tu esposo. Ya eso lo entiendo mucho después, cuando yo ya reconozco que yo tengo es que mirarme a mí y solucionar mi dolor y dejar que Dios se encargue de él. Ahí sí él verá cómo se quiere presentar. Pero cuando yo me dediqué a presentar mi vida, mi corazón y de verdad hacer algo por mí, en ese momento las cosas empiezan a cambiar en mi vida. El resto fue muy difícil. Así, por eso me demoré muchísimos años. O sea, ¿cómo será uno de cabeza dura? Porque uno cree que el otro es el culpable y el responsable. No, la solución está en ti cuando tú te miras en tus errores, en tus dificultades y las reconoces delante del Padre. De resto, ahí te quedarás. ¿Cuánto tiempo? Pues el que tú quieras, porque la verdad tú marcas el tiempo. Uno le dice, ay Dios, cuando tú quieras. No, es cuando tú te decidas hacer las cosas bien. Por eso es tan importante tomar una decisión, aprender a tomar decisiones. Y decisiones, una de las decisiones más importantes, ¿sabes cuál es? Que uno reconozca que fue pecador, que uno reconozca su error. Ahora, que uno tiene que ser prudente en reconocer su error. ¿A dónde fue? ¿De quién nos habla el Señor? Nos habla de que ellos fueron ante Dios, ¿sí? A reconocer su error. Tanto el fariseo como
este cobrador de impuestos fueron ante Dios a reconocer su error. Porque a veces nosotros, por buscar ese beneplácito, por buscar la aprobación de las otras personas, por buscar llenar un vacío emocional, simplemente por buscar, por mendigar amor, uno va y busca pues el reconocer el error con la otra persona. Y a veces uno tiene que ser prudente con Dios, uno tiene que ser súper transparente. Pero hay momentos en que tú puedes llegar a ensoberbecer a la otra persona. Yo me he dado cuenta, inclusive hasta en mi trabajo, cuando trabajaba, yo le reconocía a mis jefes mi error y todos después se me devolvían, o sea, me incriminaban, me rechazaban. No tanto es que yo llegue a mentir y no tanto es que yo no reconozca mi error, solamente que hay que saber ser muy prudentes de cómo yo lo reconozco y cómo yo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir, porque no todos tienen la sabiduría, porque alguien está en el mundo y lo que hace es irse en contra tuya y hacerte daño. Por ejemplo, en el caso del hombre, en mi caso, cuando mi esposa, por ejemplo, reconocía su error, pues a mí me hacía, si se da cuenta, usted tiene razón, es que usted es la culpable, es que usted es la que tiene la familia vuelta a nada, es que usted tal cosa. ¿Por qué? Porque no era lo más prudente. ¿Cómo uno reconoce su error en el plano humano con alguien que es del mundo? Empezando uno a dar testimonio, empezando uno a ser muy prudente con su forma de actuar, con su forma de hablar, porque el reconocer el error no todas las veces tiene uno que hablar, sino que es enmendar el error desde su propio comportamiento. Que si por decir algo yo cometí un error frente a la parte financiera, ¿sí? Me gasté un dinero que no debía o lo empleé de una manera equivocada. Si tú estás en los caminos de Dios, pues entonces trabajar tal vez para solucionar ese problema económico y entregarlo, devolverlo o subsanarlo de lo económico trabajando más, trabajando horas extras, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Que se me ocurre ahora. Entonces, porque hay que ser muy prudentes en ese aspecto desde lo humano. Desde lo humano, no es que uno quiera decir, no, es que Rafa está diciendo que uno no debe reconocer, claro que uno debe reconocerlo, pero con prudencia en lo humano. Ante Dios, mis hermanitos, abre tu corazón. La embarré, Señor. Esa palabra le vas a decir, pero ya te la digo. La embarré, sí. Sí, entonces ahí sí ya necesito que tú me ayudes, Padre, y vengo a reconocer mi error, porque he hecho cosas inadecuadas, he hecho cosas impropias, y necesito realmente de ti, porque sin ti yo no puedo, Padre. Sin ti yo no puedo. Eres tú el único que me puede justificar. O sea, hacerme justo, porque dice el Señor. Y Él se volvió a su casa, llegó siendo justificado. Justo. Qué lindo eso, porque es un regalo, esa promesa es tan linda que el Señor a uno lo transforma, lo renueva, lo hace nuevo. Siempre y cuando así uno esté en el mundo. Pero el Señor es misericordioso y compasivo y sabe la necesidad que nosotros tenemos. Él sabe tu esfuerzo, Él conoce lo que hay en tu interior y no deja de premiarte. Lo único que Él espera Él espera que tú vayas a Él. Él está allí, Él está aquí, está en este momento con nosotros. Pero como Él es un caballero, porque Él no impone las cosas. Sí, impone las almas, impone la santidad. Eso sí lo impone. O eres santo o te condenas. Eso sí no hay vuelta de hoja. Pero entonces Él es muy compasivo porque Él te formó, Él sabe de qué barro estás hecho. Entonces Él sabe lo que tú necesitas y por eso no podemos dejar de estarlo buscando con misericordia a Él, hablándole del corazón, siendo honestos con Él. Mónica se la pasaba mucho tiempo cuando yo estaba en el mundo, se la pasaba todo el tiempo, antes oraba por mí para que yo me transformara porque ella era santa. Sí, era pura, era perfecta, era que flotaba así, no cometía errores. Pero después de que empieza ella a tener esa relación personal con Dios, empieza a ver su error y empieza a presentarse al Señor. Si ella se presentara a mí, yo en la soberbia, en el mundo comiendo comida de cerdos, lo único que le iba a hacer era daño. Y se dedica a eso, ¿sí? Entonces, pero después, obvio que las cosas van cambiando en la medida que uno empieza a entregarse al Señor. Entonces, que esta palabra realmente nos ayude cada vez más a crecer más en el amor de Dios. Sí, no nos olvidemos, es importante. Si tú quieres el cambio, realmente el cambio en tu familia, realmente el cambio empiezas por tu vida.
No se te olvide, nosotros siempre lo decimos, pero ¿cómo es de difícil para que las personas realmente escuchen y se den cuenta? Sí, el cambio está en uno. Si yo cambio, empiezo a cambiar mi alrededor, o sea, lo que hay en mi entorno. Porque es como cuando, digamos, yo tengo lastimada una mano, entonces necesito hacer algo alrededor mío. Y entonces, claro, como tengo lastimada la mano, pues no puedo operarla muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo me atiendo la mano, si yo me sano de la mano, lo que empiezo a hacer a mi alrededor tiene mayor validez porque, o sea, quedan mejor las cosas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mis dos manos funcionando. Es la misma situación. O sea, yo tengo que empezar por mí, tengo que sanar mi corazón para poder obrar correctamente. Si yo lo hago, mi entorno cambia. Entonces no se te olvide, porque el Señor es el que te está observando y al Señor tú no lo engañas. Ten presente eso. Al Señor tú no lo engañas. En todo caso, bueno, Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. ¿No es San Juan de Dios? No, San Juan. Ay, Otra vez San Juan de Dios. ya me confundí. ¿San Juan de Dios o San Juan de la Cruz? San Juan de Dios. San Juan de Dios, ¿no? Dios los bendiga. Ay, Dios me lo bendiga.